Hola, ¿qué tal? Soy Yanina Pérez Arias. Estamos aquí en el Festival de Málaga, en el set de Quinótico, con también Legado Ibérico. Y estamos aquí presentando bueno, todo lo que viene al Festival de Málaga, que es una pasada lo que está pasando por aquí. Válgame la redundancia, ¿no? Pasada, bueno, total. Y ahorita mismo es una pasada mayúscula tener a Celia Rico Clavellino y a Loreto Mauleón, que son la directora y la protagonista de La Buena Letra. ¿Cómo van esos nervios antes del estreno? Bien, lo bueno es que como los compartimos, Sí, estamos un poco nos vamos nerviosas. calmando la una a la otra. Sí, pero estamos también muy ilusionadas. Sí, lo que pasa es que tenemos como una actitud las dos, como de no está pasando nada, no va con nosotras esto, hemos venido aquí a contar algo que va por dentro y que cuando salga verás. Y bueno, y para los nervios, nada mejor que jamón, porque después Sole de la Rosa, que es nuestra cortadora estrella, pues va a pasar con un trocito de jamón o muchísimos trocitos de jamones para que los degusten. Y vamos a entrar ya en materia con La Buena Letra. La Buena Letra está, digamos que inspirada. No encuentro de verdad el verbo correcto, porque no es una adaptación per se, pero tomando en cuenta que Rafael Chirves es como un tótem de la literatura española, ¿cómo se le pierde el respeto a el texto, al tótem, para hacer una película tuya, con tu marca, con tu mirada? Bueno, el respeto aún está, ¿no? De hecho, parte de los nervios es que, bueno, Chirves ya no está aquí para ver la película, pero muchos de los espectadores son lectores de esta novela y de toda su obra, y hay esa especie de miedo, ¿no? Desde que bien que tengamos el miedo porque significa que lo respetamos, ¿no? De cómo van a recibir la película, ¿no? Lo que pasa que a la hora de trabajar, al menos yo lo entiendo así en todos los trabajos que he hecho, ¿no? Que uno tiene que desnudarse, porque si esto no te apela y no te implicas desde el lugar pues, más honesto, ¿no? que hay, que es pues ponerse al servicio de unos personajes, también de unos actores, ¿no? Pues no podríamos hacer nada. Entonces en ese momento te olvidas como del tótem y abrazas a ese Chirves humano que tenía también sus dudas, sus heridas, ¿no? Sus diarios, por ejemplo, me han acompañado mucho en el proceso de escritura y, y un poco lo que intenté, ¿no? es restituir lo que yo sentí la primera vez que leí la novela, ¿no? El sentimiento que te deja esa lectura, que en mi caso fue de una tristeza muy, muy profunda, muchísimo dolor y también hay mucho, está escrita desde una rabia, desde un rencor, pero a mí lo que me quedó sobre todo fue la tristeza, ¿no? La tristeza de ese dolor. Y, y fue a partir de ahí que fui tirando, ¿no? de esa tristeza para intentar entender, bueno, cuáles son, cómo se va sedimentando eso y cómo se va sedimentando en un personaje femenino, ¿no? Que, que ha vivido una de las épocas más duras de nuestra historia. Y a partir de ahí yo fui también descubriendo pequeños gestos, ¿no? Pequeños detalles de la novela y también algunos que me inspiraban, ¿no? Para yo imaginar y volar. Y ahí ya me conecté con mi forma de hacer y intenté pues un poco hacer ese diálogo entre Chirves y yo, ¿no? Ujú. Aunque la película cuenta con un elenco bastante nutrido, yo considero que Loreto, tú eres la columna vertebral, el eje, el sol en el que por el alrededor del cual rotan todos los otros astros, ¿no? Y lo he dicho bien, los astros, porque son estrellotas las que tienes en tu elenco. Eh, eh, Fíjate que esta mujer, una mujer silente que se dedica a hacer guisos, a cocinar, a coser, a callar, a limpiar, pero sobre todo también a cuidar. Es un tipo de mujer que poco se ha explorado desde el punto de vista protagónico en una época de posguerra, que ahí hubo muchísimas mujeres así, ¿no? Yo creo que el 100% de las mujeres eran así. ¿Cómo fue para ti confrontarte con este hecho histórico y darle cuerpo y alma a tu Ana? Pues precisamente
eso era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Coger a una mujer que podía ser cualquiera de nuestras abuelas y darle ese lugar que se merece y honrar ese espacio, ¿no? Y ese trabajo y ese sostener y eso fue una de las cosas más atractivas, ¿no? Y yo también, a raíz de lo que le has preguntado antes, claro, la adaptación, yo decía, ¿cómo va a adaptar Celia esto en primera persona? ¿Cómo lo va a poner, no? Bueno, pues a su manera, con esa delicadeza que tiene. Es verdad, sí, sí, sí. Y bueno, es que Ana ha sido muy especial. Sigue siéndolo. Yo antes le decía que yo suelto bastante rápido los personajes, pero algo ha pasado con Ana que se ha quedado más adentro. ¿Qué se te ha quedado especialmente? Pues no sé, supongo que he conectado mucho con ella, creo que nos he visto reflejadas en ella a pesar de que estamos intentando cambiar esto, pero creo que lo que representa a Ana, esos cuidados, esa dedicación por encima de ella misma, por encima de sus sueños o sus deseos que ni siquiera se permite tener. Creo que ha calado tan fuerte en la sociedad y en las mujeres que seguimos arrastrando esto, ¿no? Y creo que me ha hecho como sentirme en algunos momentos muy reflejada en cosas que tiene Ana. No en el personaje en sí, pero en cosas que tiene. Y me ha hecho reflexionar acerca de esto, ¿no? Y del trabajo que nos queda por hacer, personal, individual, a las mujeres, para también quitar eso de alguna manera. Es que es increíble cómo a través de la historia, pues la resonancia que tiene hoy en día, ¿no? Hablando de esa resonancia, ¿cómo quieres tú que resuene esta historia del pasado en el presente, tomando en cuenta lo que está diciendo Loreto, que es una herencia bastante fuerte que hay que reconocer pero se arrastra, ¿no? Sí, de hecho creo que como la sociedad española viene de esa idea de sacrificio, ¿no? Que de hecho durante toda la dictadura el sacrificio se vivió casi como un castigo, ¿no? Castigo del que eran merecedores, ¿no? Cierta parte de la población. Entonces esa idea de sacrificio tan fuerte que a veces no permite, ¿no? Porque piensas que tu lugar es el lugar de velar por los otros, ¿no? En el caso de las mujeres, pero también en el caso de hombres, ¿no? Por un tema de clase social, que el no permitirte soñar con determinado acceso a la felicidad, por ejemplo, esto nos ha calado mucho en esta cultura del sacrificio que todavía nos la estamos quitando de encima, ¿no? Pero incluso algo más allá, ¿no? Que creo que es más complejo y que quizás tiene más que ver con la posición de la mujer, que es de dónde procede ese silencio que tanto nos ha costado romper, ¿no? Y últimamente se está reivindicando mucho, ¿no? Esta idea de nuestras abuelas, ¿no? Como nuestras abuelas, ¿no? Que se sacrificaron, y está muy bien reconocer ese sacrificio, y creo que tenemos que entender desde dónde lo hicieron, pero no quiero que lo romanticemos, porque ese sacrificio no les salvó de nada. Y el silencio, ¿no? El silencio de Ana, ¿no? Todo lo que se calla y que podría haber dicho. Yo creo que hay un momento en la película o quizás en la vida del personaje después, cuando nos vamos de la sala, yo imagino que sus vidas continúan. Creo que hay un momento de hacer balance y decir, no sé si el silencio ha servido para algo, no sé si el silencio me ha salvado, ¿no? Y creo que todavía estamos ahí, ¿no? Repensarlo. Sí, repensar lo que significa callarse ante una injusticia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que la película se mueve mucho en ese ir y venir entre, digamos, una postura más elogiable y una postura más reprochable, ¿no? Que al final sería como moverse entre el bien y el mal, ¿no? Y lo contrario del bien yo creo que no es el mal, es la indiferencia, ¿no? Y a veces el silencio nos lleva a lugares no deseados ¿no? por buscar el bienestar de todos. Y creo que ese es un poco como lo que me gustaría que se llevara al espectador, esa pregunta. También está el otro silencio que heredado, que es el de no hablar de esa época, ¿sí?
claro, al salir de la película, tú ves que hay gente que ha pasado hambre, tú ves que hay gente que ha pasado por las cosas por cosas impensables en este siglo XXI. Y me preguntaba si ustedes han entendido ese silencio al que fueron sometidos esa generación que nunca más quiso hablar de la época de posguerra. Sí, en esos silencios también hay algo de no querer revivir nada ¿no? No, hagamos como que no ha pasado. Hagamos como que ese dolor no está. Luego sale, como todos los dolores, ¿no? Acaban saliendo, aunque los quieras tapar. Pero sí, es que da mucho que pensar, ¿eh? Y también nos hace pensar en hoy en día, en todas las cosas que están pasando, ¿no? ¿Repetiremos esto otra vez? Bueno. Y aquí nos hemos quedado suspendidas con esta reflexión, pero es cierto. Hay una cosa que también se ve mucho en la película, que es una película muy bien documentada. Se ve a Ana cocinando cosas que tú dices, wow. ¿Cómo fue ese proceso de investigación, sobre todo de esa parte de la cocina? Pues creo que es la parte más difícil de la investigación, es decir, cuando hemos buscado archivos fotográficos, documentación escrita sobre la época, claro, hay muchísimo sobre los acontecimientos históricos y lo que pasaba fuera de casa, pero nadie ha hecho todavía ese ejercicio de escribir y reflejar un poco cómo se vivía esa época dentro de las casas, ¿no? Casi no hay fotografías en las cocinas, en el interior de... Entonces, en este trabajo de documentación fui a parar con un recetario, ha habido cocineros que se han encargado de recuperar cuáles fueron las recetas de la posguerra, ¿no? De cómo el ingenio hizo que con unas cáscaras de naranja y una harina de mala calidad batida con un poquito de agua, pudieran hacer una tortilla de patatas sin huevo ni patatas, ¿no? Y es muy bonito porque además en cada región de España, claro, como era tan difícil el acceso a la comida, ¿no? Con el racionamiento, ¿no? Había tanto control de la sociedad a partir de la comida, ¿no? Que en cada lugar se la ingeniaban con lo que había. Y esto fue una parte muy, muy bonita de documentación y casi que hubo un momento que nosotros cocinamos esas recetas, cocinamos esa tortilla con cáscaras de naranja y la probamos, ¿no? Y había algo, ¿no? El cine no te puede... no puede como apelar al sabor y al olor, ¿no? Es algo que no traspasa la pantalla, pero nosotros sí que quisimos incorporar eso un poco a la experiencia como de trasladarnos a esa época para que eso estuviera ahí, ¿no? Pero la película es bastante sensorial, y no solamente sensorial, sino también tiene un trabajo actoral bastante significativo apoyado en la gestualidad, en el ahorro de palabras, es un texto absolutamente expresado, ¿no? Por el cuerpo. ¿Cómo ha sido para ti? Después, es que claro, después de lo que tú hiciste en Patria, eso bueno, me lo puedo imaginar, pero aquí es otro tipo de registro, pero pensaste mucho en aquel papel, pensaste mucho en cómo usar tu cuerpo, tus pestañas, tus cejas. No fue tan consciente. Yo soy muy mental, pero me doy cuenta de que por algo trabajo en esto y es porque aquí es donde me libero, creo. Porque en Patria me pasó igual, no era tan consciente de ello. Pero volviendo a la buena letra, aquí lo que pasa es que había algo del trabajo previo con Celia, de ir generando, bueno, pues muchos referentes, de ir informándonos mucho, leer muchísimo, cuadros que nos inspiraban, nos íbamos mandando fotos, mucho, 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 ir entrando en el personaje y construyéndolo y viviendo a Ana, que luego había algo de todo ese peso y de toda la historia, más entrar en esa casa que te sumaba un peso encima. Lo de la casa era una cosa bastante fuerte energéticamente. La casa era un elemento, era un personaje más, yo creo, y aportaba ya un peso que yo no tenía que hacer
yo sentía que no tenía que hacer ese esfuerzo por colocarme en Ana. Había algo como que surgía ya natural. No sé explicarlo bien, no sé si se entiende, pero habiendo hecho todo ese trabajo con Celia, luego yo no tenía que estar tan pendiente de la gestualidad. De hecho, nos llamó mucho la atención la primera vez que hicimos la visualización de que había gente que se fijaba en la mandíbula, en esta tensión. Y yo, cuando estábamos ensayando, el primer o segundo día de ensayos, llevábamos muy poquito, tuve que ir al fisio porque tenía todo esto. Le dije a Celia, es que no tengo muchísima tensión y solo eran ensayos. Y vi que era por el personaje, porque solo en la mesa que estábamos trabajando ya había tensión. Entonces había algo que todo eso te llevaba, que luego no tenía que estar pensando en ello. Increíble, pues es que es magia. Es un poco magia, sí, pero la maga es ella. Y mucho trabajo, porque toda esa... cuando esa mandíbula está tan cargada y Loreto está en ese momento mirando, ¿no? Es una secuencia en la que mira a un personaje. Debajo hay tantas cosas que le están pasando que ella ha ido trabajando, ¿no? Hay algo que le duele profundamente, pero que sabe que es mejor no decirlo. Hay una decepción, hay muchísimas cosas que le están pasando y que ella las ha ido trabajando para vivirlas en ese momento. Y Loreto es muy mental, pero tiene una cosa muy bonita que trabaja desde el corazón, ¿no? Entonces, en esa cosa mental de contener, porque es inteligente y sabe que no puede... Loreto y Ana, y sabe que es mejor callarse, eso no anula lo que le está pasando a nivel emocional, ¿no? Entonces ella ha trabajado mucho entre la cabeza y el corazón y entre medio está esa mandíbula que no sabe cómo colocarse, ¿no? Bueno, Celia Rico ha logrado el imposible de estar 2 años consecutivos en Málaga. Ya vamos terminando aquí con esto, pero mientras Sole entra ya con el plato de jamón. Con nuestro premio. Exacto. Yo quiero saber este milagro. ¿Cómo se da un milagro como este? 2 años consecutivos en la competición de Málaga. Pues se da, venga, el milagro del jamón. Pues creo que, bueno, por un lado el milagro sucede porque el equipo del Festival de Málaga decide apoyar ¿no? mi siguiente película, que eso es muy bonito que los festivales al final nos acompañan en nuestra carrera y nos hacen ir creciendo. Y luego pues esto sucede porque... mientras estaba estrenando Los Pequeños Amores y haciendo esto mismo que estamos haciendo aquí ahora, luego me iba un ratito al hotel a mirar cositas de la otra película que estábamos desarrollando y fui compaginando un poco los 2 trabajos y sobre todo se hace gracias a un equipo que te apoya y te lo hace todo fácil para que puedas, ¿no? Trabajar con esta intensidad y salir de una película y entrar en otra. Y también poniéndole pues mucho cariño y muchas ganas, porque es tan difícil hacer películas. Una piensa que la que está haciendo es la última, que si tienes la oportunidad de rodar y saber que hay una película ahí a puntito de hacerse, pues le pones todo el cariño que puede. Y que tiene mucho talento también. Eso ya es no lo va a decir, te lo digo yo. Bueno, yo les había dejado una última pregunta que tiene que ver con el legado, pero es el legado del cine español, ¿no? ¿Qué papel, en tu caso, Loreto, de una película española, del cine español, te hubiera gustado interpretar? Y a ti, en tu caso, Celia, ¿cuál película te hubiera gustado dirigir? Wow, es muy difícil, ¿eh? Porque además generalmente suelen ser personajes masculinos, históricamente, ¿no? Como los personajes además como a los que se les da esa importancia. Entonces, qué difícil es. Cualquiera que diga Celia, si lo dirige ella, yo me meto a actuar. Me da igual lo que elija, da lo mismo. Pues mira, yo ahora me han pasado por la cabeza como películas que podrían estar un poco en la línea, ¿no? De lo que yo hago y de repente, no sé, me ha venido una cosa muy distinta de como de ponerme en un lugar totalmente distinto y he pensado, quizás hacer algo de Buñuel, ¿no? Como colocarme en un lugar muy distinto. Me ha venido Buñuel, fíjate. Pues mira, buñoleamos aquí.
Y La Buena Letra no solamente está aquí en el Festival de Málaga, se va a estrenar pronto, en abril, ¿no? Sí, el 30. El 30 de abril. Allí, bueno, muchísima suerte y Loreto, gracias por estar aquí. Celia, muchísimas gracias, que son la directora y la protagonista de La Buena Letra. Y aquí seguimos en Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.